Buenos días, hermanos, si se pueden poner de pie para poder comenzar este servicio. Y me gustaría compartir rápidamente unos versículos. Están en Esdras y compartiré a Esdras 3:11 y versículo 13 para darles un poquito de contexto. Esto es cuando el pueblo de Israel iba a comenzar a reconstruir el templo iban a empezar a reconstruir el templo. Y bueno, versículo 11 brincamos, dice: todos daban gracias al Señor y en una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su amor por Israel perdura por siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. O sea, al principio comenzaban a construir. Y luego versículo 13 dice: y no se podía distinguir los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Entonces, venimos en esta mañana a alabar al Señor, no pasivamente, pero debería ser con un amor, con mucha pasión. Amén, estamos unidos. Dios nos dio la oportunidad de llegar aquí, nos dio esa bendición de poder estar aquí juntos como hermanos, como iglesia, como familia. Y bueno, se les invita a que alaben con nosotros. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Ven, cantemos juntos, oh pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Ven, cantemos juntos, oh pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Que se escuche hasta el cielo los enemigos cantando hoy. Que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Que se escuche hasta el cielo los enemigos cantando hoy. Que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, canta aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Ven, cantemos juntos, oh pueblo, todos unidos alabando en una sola voz. Que se escuche hasta el cielo los redimidos cantando hoy. Que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Que se escuche hasta el cielo los redimidos cantando hoy. Que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, canta aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
redimidos cantando hoy, que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy, que se escuche hasta el cielo, los redimidos cantando hoy, que se escuchen las naciones, que su pueblo le alaba hoy. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, canta aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, canta aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Amén. Llenas nuestro hogar de danza y de tu gozo la ciudad. En la injusticia tú quebrantas, decisión mía tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza y de tu gozo la ciudad. En la injusticia tú quebrantas, decisión mía tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Tú nos vences en las guerras, al andar ante la cruz, y llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos
escuchar el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor de los montes a los valles, ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz.
quién es, quién fue y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién es, quién fue y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién es, quién fue y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién es, quién fue y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre es tu Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Hermanos, se les invita, si gustan pasar al frente, a continuar exaltando al Señor. Ese será el tiempo de hacerlo. Apocalipsis 4, del 7 en adelante, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como el hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, Padre. Gracias porque nos bendices cada día, Padre. Tu palabra dice, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre. Y es por eso que te adoramos y te exaltamos cada día, Señor. Porque tú eres digno de suprema alabanza, Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, Señor. Gracias, Padre amado, por abrazarnos cada día, Señor. Porque de este mundo, Señor, tú has hecho
un pueblo, Señor, para adorarte y glorificar y adorar tu nombre, Padre. Y es por eso que aquí dice que tú eres santo, 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 Señor. Gracias, Padre amado, en esta hora te damos, Señor. Y es por eso, Señor, que tienes un remanente, Padre, que te adora y te exalta primeramente y te canta, Señor, a tu nombre, Padre, porque tú eres digno de suprema alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres santo, 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 Padre. En esta hora, Señor, también nos postramos ante ti, Señor, agradeciéndote, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, cambiar nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, en esta hora gracias te damos, Señor. También, Padre amado, te queremos traer, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Nuestros dolores, Padre, nuestro gemir, nuestro cansancio, Señor, los traemos ante ti, Padre, y decirte, Señor, que nos ayude, Señor, a pasar cada prueba que tenemos, Señor. También te pedimos aquellas necesidades, Señor, que tenemos como seres humanos, Padre. Queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que no tienen papeles en este país, Padre, que tú muevas, Señor, delante de migración, Señor, tu poder, Padre, y que aquellos que claman, Señor, por unos papeles, Padre, que seas tú, Señor, quien se los entregue, Padre, que confíen en aquel, Padre, que nos ha prometido muchas cosas, Padre, y creemos que lo va a hacer, Padre, porque tú eres un Dios de promesas, Padre. También, Señor, queremos traerte, Señor, nuestras enfermedades y dolores, Señor, nuestro gemir, Padre. En esta hora, Señor, ve nuestras enfermedades, nuestro cansancio, Padre, nuestras aflicciones, Señor, que nos agobian día tras día, Padre. Bendice a aquel, Señor, que está cansado, dale fuerzas nuevas en esta hora, Padre. Aquel, Señor, que está enfermo, Señor, te pedimos que pongas tu mano sobre él, Padre. Bendice a nuestros hermanos que andan de misioneros en esta hora, Padre, aquellos que dejan sus hogares por llevar tu palabra, Señor, a los lugares más lejanos de la tierra, Padre. Aquellos que riegan su vida, Señor, para llevar una palabra de aliento, Padre. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que los abraces y que suplas sus necesidades tanto en su misión como en su hogar, Padre. Abrázalos en esta mañana, Padre, y bendito seas, Padre, y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre. También, Señor, en esta hora bendice a tu pueblo Israel, Señor, que es la niña de tus ojos, Padre. Abrázalos en esta hora, Padre. Abrázalos y sea con ellos, Padre. Y bendito sea, mi Señor, en esta hora, bendito sea, y sigamos alabando al Cordero de Gloria. Naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Así es, Señor, como dice este canto, que veremos tu gloria, Padre. Gracias, Señor, en este día por abrazarnos y darnos fuerzas nuevas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que vino a postrarse aquí, Señor, y al que está sentado, Padre. Aquel, Señor, que clama, Abba, Padre. Gracias, Señor, porque nos escuchas día tras día, Señor. Y ante ti, Señor, ponemos todas nuestras peticiones. Bendito sea mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los niños pasen para su clase, los niños pasen para su clase con su maestro.
Un aplauso para el Señor. Él merece toda la honra y la gloria, hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, hoy vamos al hermano Patricio. El hermano Patricio, uno de los hermanos que está entre nosotros, ¿verdad? Ya tiene tiempo con nosotros y está trabajando en una obra nueva también aquí en el norte de Austin, ¿verdad? Y estamos patrocinándolos en cierta manera, ¿verdad? Ahí estamos para ayudarlo, ¿verdad? Y apoyarlo. Después que enseguida él va, es un placer de presentarlo, él va a predicar el mensaje en esta mañana, ¿verdad? El hermano Patricio, pase por favor. Buenos días, hermanos. Señor los bendiga. Hermanos, le doy gracias al Señor por este momento, le doy gracias al pastor Salomé por haberme invitado a predicar en esta mañana. En realidad tenía mucho tiempo que no me paraba en este sitio, creo que cosa de varios años en realidad. Me da gusto ver a varias caras conocidas aquí en este momento, pero también caras que no son conocidas por mí desde antes, también me da gusto mirarlos también. Hermanos, el tema que el pastor me ha pedido sobre cuál predique es sobre la Santa Cena. Como ustedes podrán ver, vamos a participar de la Santa Cena. Así que el tema que vamos a predicar, sobre el cual vamos a aprender un poquito, es sobre la Santa Cena. ¿Qué les parece si me acompañan? Esta vez le voy a pedir que lean conmigo esta cita bíblica, pero de ahí en adelante le voy a pedir que por favor, si gustan, pueden anotar las citas bíblicas, pero no las busquen. ¿Ya? En este momento no las busquen para hacer más rápido la predicación. La cita bíblica está en Mateo 26, desde el 26 al 29. Cuando lo tengan, hermano, me avisan, por favor, con un amén. Ok, dice la palabra del Señor así, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, dijo nuestro Señor Jesucristo, comed, dijo también, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También agrega en otro evangelio, no les voy a pedir que busquen eso por favor, yo lo leo y ustedes simplemente escuchan. Dice así en Lucas, dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Aquí agrega ese pedacito que lo hagamos en memoria de él. Y también en Primera de Corintios agrega otras partes también, las cuales en este momento no vamos a leer. ¿Ok? Entonces, hermano, específicamente aquí nuestro Señor Jesucristo está celebrando, antes de este momento, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. No sé si ustedes han leído anteriormente este pasaje, pero si lo han leído, recordarán que nuestro Señor Jesucristo mandó a 2 de sus discípulos a preparar el sitio donde se iba a hacer la Santa Cena. Y ese sitio se llamaba el Aposento Alto. Fueron nuestros discípulos, prepararon todo, la Santa Cena, como en este momento está preparada para que nosotros vayamos a participar en ellas. Estaban preparando no la Santa Cena, la Pascua. Entonces ellos fueron a preparar la Pascua. La Pascua es una fiesta específicamente designada para el pueblo judío. No es designada para nosotros los cristianos. Entonces, una vez al año el pueblo judío celebraba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Si ustedes recordarán, por todo, no sé si lo han leído o no lo han leído, pero sí por todos los medios, nosotros lo hemos visto en este mismo momento precisamente, están pasando por televisión una serie que se llama Moisés.
Creo que lo pasan todos los días por un canal de televisión. Entonces, ustedes recordarán cuando en la última plaga, Dios le habla a Moisés y le dice de que va a ser la última plaga y va a hacer la muerte de todos los primogénitos que hayan en Egipto en ese momento. Pero también en ese momento también estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba también ahí en Egipto. Lo que significa de que si no había una solución para ese problema, también sus primogénitos también podían ser arrasados también por esta plaga. Entonces, Dios tenía que proveer una solución para eso. Y para eso la solución fue que fuera sacrificado un cordero y los lendeles de cada casa fuera rociado con la sangre de ese cordero. Entonces, en memoria de ese hecho, se estableció la Pascua, celebrando ellos y recordando ellos en el momento de que sus primogénitos no fueron tocados por el ángel de la muerte y que sí fueron tocados por el ángel de la muerte todos los primogénitos del pueblo de Egipto. No sé si ustedes recordarán eso, pero eso fue lo que aconteció. Entonces, de ahí en adelante se estableció como una regla, como una ley, como una ordenanza que se celebrara la Pascua. Es entonces, nos preguntamos, ¿es entonces la cena del Señor la continuación de la Pascua? No, no es la continuación de la Pascua. En ese momento se encontraba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, allí con todos sus discípulos, 12 discípulos, 12 preciosos hombres que seguían a Dios en todo y le obedecían al Señor en todas las instrucciones que Él les daba. Igual como este hermoso pueblo que está aquí, de hombres y mujeres que siguen a Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, estaban reunidos allí. Y en ese momento estaban celebrando, acababan de terminar de comer, estaban comiendo, dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer. Y entonces dijo nuestro Señor Jesucristo, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Lo bendijo, lo partió y después lo dio para que lo comieran. Igualmente tomó la copa, que era una copa de vino. Dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Y lo repartió también para cada uno para que lo bebiera. Y dijo eso, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa eso? Significa que en ese momento estaba terminando un pacto, estaba terminando una ordenanza, Él estaba dando punto final para una ordenanza y estaba estableciendo un nuevo pacto. Entonces la cena del Señor significa el establecimiento de un nuevo pacto. Se inicia un nuevo pacto. No es la continuación de la Pascua, es la sustitución de la Pascua. Y eso es lo que nosotros, cada vez que nos reunimos nosotros a celebrar la cena del Señor, recordamos ese momento, recordamos que es una orden, es una instrucción que nuestro Señor Jesucristo nos dio a todos nosotros, aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, que celebremos la Santa Cena. La Santa Cena, mis hermanos, es el recordar todo el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo desde antes de venir, desde antes inclusive de venir a la tierra, porque la palabra del Señor dice de que Jesús, el Cordero inmolado, fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Entonces, este es un hecho que comenzó a acontecer ya en la mente de Dios desde ese momento, de antes, ¿no? Entonces, y comenzó a materializarse en el mundo físico cuando nuestro Señor Jesucristo nos visitó en una forma corporal. Dios visitándonos en forma corporal aquí en la tierra para cumplir su propia palabra. Entonces, hermanos, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, cuando establece eso, lo establece como una norma para nosotros. Lo establece como una regla, como algo que tenemos que hacer nosotros para recordar todo ese proceso. ¿Por qué digo todo ese proceso? Y específicamente no me refiero solamente al momento de la muerte, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer, dijo que era para memoria de Él, ¿verdad? Y que también en Lucas dice que la muerte del Señor, en Corintios dice que la muerte del Señor anunciamos cuando hacemos esto, ¿verdad? La muerte del Señor anunciamos. Pero, sin embargo, la cena del Señor es todo un proceso. ¿Cómo tomamos nosotros la cena del Señor? ¿Cómo participamos de la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor podemos participar todos, podemos participar aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, aquellos que hemos confesado, aquellos que lo hemos recibido. Y ahorita en un momento vamos a ver cada paso de ese proceso. Entonces, es un momento, a pesar de que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no es un momento de luto.
No es un momento de luto, un momento que nosotros nos pongamos a llorar y a recordar nuevamente, porque el pan representa su cuerpo y el jugo de uva representa la sangre de Cristo. En el momento que nosotros comemos el pan, no estamos moliendo el cuerpo de Cristo, no lo estamos masticando el cuerpo literalmente, es un símbolo, es una forma simbólica de referirse al pan, lo que representa en sí. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, a pesar de que estamos recordando la muerte de Jesús, no lo podemos hacer en una actitud de luto. Él ya no está muerto, Él vive. Entonces, no podemos recordarlo en forma de luto, porque tampoco lo estamos volviendo a matar en el momento que nosotros lo estamos comiendo ese pan. Simplemente estamos recordando el sacrificio, el enorme sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que Él murió, pero que también resucitó. Y que Él murió y nosotros estamos celebrando ese enorme precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y eso es un momento de gozo, es un momento de alegría que nosotros tenemos que disfrutar de ello, ¿no? Entonces, la Pascua se celebraba con 3 elementos. Se celebraba con hierbas amargas, se celebraba con pan y también se celebraba con un cordero sacrificado. Pero la Santa Cena se celebra solamente con pan y con vino, porque eso es lo que representa el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Y la sangre de Cristo. Entonces, ahora, ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? Me voy a permitir tocar este punto para el final de la predicación. Entonces, ahora quiero volver nuevamente a entrar en los puntos que nosotros leímos, ¿no? Hacer paso a paso. Hice esta pequeña referencia de lo que es la Cena del Señor para que nosotros sepamos qué es la Cena del Señor. Y está pendiente la parte donde se refiere a quienes podemos participar, quienes pueden participar de la Cena del Señor. Entonces, en forma más específica. Dice el Señor en su palabra, lo voy a volver a leer yo, por favor, no lo hagan ustedes. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan. La Cena del Señor, hermanos, también se refiere a un paralelismo. Se refiere, decíamos hace un momento, a todo el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo desde el momento que tocó en forma corporal esta tierra hasta el momento que Él se fue de aquí. Hasta el momento que Él y fue recibido por nuestros corazones, hasta el momento que es recibido por nosotros en nuestros corazones. Pero también, hermanos, la Cena del Señor representa en forma simbólica, es un paralelismo. A nosotros nos identifica con el mismo proceso. Con el mismo proceso. Noten, hermano, que dije, nos identifica con el mismo proceso. No significa que nosotros, ese proceso va a ser el mismo, pero no va a ser el mismo, porque el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es distinto. Dios tomó a Jesús y lo introdujo en ese proceso, el Padre lo introdujo a nuestro Señor Jesucristo en ese proceso. Igualmente nosotros vivimos ese mismo proceso, pero con un propósito diferente. Y de acuerdo a eso, ese proceso se cumple en nuestras vidas en forma diferente. Pero todos, inevitablemente, tenemos que cumplirlo. Eso es algo que todos tenemos que pasar. Entonces, dice la palabra del Señor así. Dice primero, tomó Jesús el pan y dijo, esto es mi cuerpo que en vosotros es dado. Hermanos, la palabra tomar allí es una palabra griega que significa recibir, significa tomar para usar, significa tomar sin violencia, también significa tomar con el propósito de usarlo y con un propósito. Eso significa esa palabra que Jesús utilizó allí de tomar. Tomó el pan. De esa manera, Él fue tomado. Dice la palabra de Dios de que de tal manera amó Dios al mundo. Dice, de tal manera lo amó que Él dio a su Hijo. Él tomó a su Hijo. Fue el Padre, hermanos, que Él tomó a su Hijo. Voy a sacar esto de aquí, porque a veces me gusta moverme un poquito. Entonces, fue el Padre, hermanos, el que tomó a nuestro Señor Jesucristo. Él lo tomó y lo dio a nosotros.
Entonces, Él lo tomó con propósito, lo tomó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor en su palabra, dice que Él fue tomado como el pan. Él dijo, este es mi cuerpo, yo soy el pan de vida, dice el Señor. Entonces, Él fue tomado de esa manera. Si nosotros, hermanos, vamos a la palabra del Señor, que les voy a pedir una vez más que no lo hagan, simplemente me escuchen. Dice el Señor así, dice en su palabra, dice en Mateo 1:21, dice así. Por favor, no lo busquen. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice la palabra Jesús, el nombre Jesús significa Salvador. Entonces, aquí está proclamando el ángel, está proclamando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se lo está revelando a María, ¿ya? Y le está diciendo el propósito. El propósito, Él viene, Él lo he tomado, como dice aquí, lo he tomado sin violencia, lo he tomado por voluntad propia, lo he tomado con un propósito y lo he tomado para usarlo, dice el Padre, a mi Hijo Jesús, dice, con un propósito. Queridos hermanos, antes que se establezca, que Dios estableciera que cada uno de nosotros los que estamos aquí fuéramos a nacer, antes de eso Él estableció el propósito para nuestras vidas. El por qué estábamos naciendo. Sé que muchos de nosotros vivimos la vida como si no tuviera sentido nuestra vida. Vivimos creyendo de que solamente tenemos que trabajar, tener hijos y listo. Y ir a la iglesia los domingos. Pero no, Dios tiene un propósito más grande. Y ese propósito lo tenía definido para la vida de cada uno de nosotros. Todo aquel que se llame hijo de Dios, toda aquella hermana que se llame hija de Dios, tiene que saber con absoluta claridad de que Dios tiene un propósito específico para su vida. Hermano, Dios tiene un propósito para su vida. Hermana, Dios tiene un propósito para su vida. Ahora tiene usted que descubrir cuál es ese propósito. ¿En qué área Dios quiere usarlo a usted? Sin violencia, con voluntad propia, para bendecir a las personas. Entonces, dice, Dios definió, aquí está hablando a través del ángel, el Padre está hablando del propósito. Dice, Él llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Está definiendo el porqué del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él a sí mismo se define como el pan de vida. Como el pan de vida. Él dijo, este es el pan, en Juan 6:58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor está diciendo de que Él es el pan de vida. También dice en Juan 6:35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy, Él es el pan. Él tomó el pan, lo levantó, dio gracias y lo partió. Y Él dijo, yo soy ese pan que está aquí en este momento, me representa a mí. Ese pan que tengo en esta mano en este momento me simboliza a mí. Este pan que está aquí me simboliza a mí y lo que yo voy a hacer, alimentar a mi pueblo. Dios, el Padre, me envió aquí a la tierra para satisfacer una necesidad. Y eso está especificado en mi propósito. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra es ser Salvador, redimir a su pueblo del pecado, pero no solamente del pecado, de las consecuencias del pecado. De las consecuencias del pecado, no solamente de borrar el pecado, sino que de las consecuencias. Muchas veces nosotros sabemos y estamos claros de que Jesús nos redimió del pecado, pero sin embargo nosotros seguimos cargando con las consecuencias del pecado. En una forma conceptual, en una forma mental, en una forma de pensar, lo seguimos cargando con eso. Entonces, Jesús vino con eso. Dice, yo soy el pan, que vengo a alimentar una necesidad. Yo soy el pan, que vengo a saciar el hambre de los necesitados. Yo soy el pan que vengo a ser la solución para los problemas de mi pueblo. Muchas veces nosotros los predicadores preferimos orientar nuestra predicación a la obra
grande del Señor, que es salvar, que es redimir de los pecados, pero no hacemos mucho énfasis en los beneficios pequeños, vamos a decirlo así, que representa también ese pan de vida. Jesús es el pan para los matrimonios que se están deshaciendo. Jesús es el pan para los niños que se están muriendo de hambre. Jesús es el pan para la pobreza. Jesús es el pan en la solución para las guerras que se están sucediendo. Se reúnen los presidentes, se reúnen los gobernadores para hablar sobre la paz. Mientras ellos no tengan al príncipe de paz en sus corazones, no pueden dar paz. Nadie puede dar nada de lo que no tenga primero. Si usted tiene a Jesús en su corazón, tiene la paz. Y si usted tiene paz, recién en ese momento puede dar la paz. Jesús es la solución. Jesús es el pan de vida. En algunos países el pan se consume durante todo el día. Yo viví en un país, no nací en ese país, pero viví durante 10 años en un país, Chile se llama, en donde se come pan. Usted come pan en la mañana, en el desayuno, come pan en el almuerzo a las 12 del mediodía, come pan a las 5 de la tarde, que con el tecito allá y come pan en la noche, en la cena, todo el día comiendo pan. Preparan unos panes muy sabrosos, los mejores panes que yo, no soy chileno, pero sin embargo, los mejores panes que he comido en mi vida son de allá. Ese país como prepara sabrosos panes, ¿no? Entonces les gusta tanto pan, pero ¿qué les quiero decir con eso? ¿Ya? Lo que quiero decir que el pan no es algo que se come una vez a las 500. El pan es algo de consumo diario. Cuando usted come pan, hermano, hermana, ese pan se hace uno con usted. Entra a su cuerpo y se mezcla con su sangre, se mezcla con todo su organismo y se hace uno solo con usted. Eso es lo que quiere hacer Jesús con usted. Quiere convertirse y hacerse uno solo con usted. Pero no solamente en el momento de la experiencia de recibir a Jesús como Salvador. Todos los días de su vida. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche antes de acostarse, todo el día Dios quiere formar parte de su pensamiento. Dios quiere formar parte de su decisión. Dios quiere formar parte de cada cosa que usted haga, de cada cosa que usted piense. Dios quiere formar parte del momento que usted está trabajando. He escuchado con mis propios oídos a algunos hermanos decir: hermano, estos son los negocios. Los negocios son los negocios y Dios es Dios. Es separado. Eso no es real. Eso no existe. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, Dios debe existir todo el día en su vida, en sus pensamientos, en sus decisiones. Sus principios deben estar presentes. Eso es la función que cumple el pan en la vida de la persona. Hace un momento decíamos que Jesús es el pan. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan para los matrimonios que se están divorciando. Me podrán decir: pero hermanos, en la iglesia también hay divorcios. En la iglesia también hay separación. Y sí los hay. Lamentablemente sí los hay. Y entonces, ¿cómo va a decir usted que Jesús es el pan para los matrimonios que se están divorciando? Para los matrimonios que se están perdiendo, las familias que se están desintegrando. ¿Cómo me lo va a decir? Pues sí se lo digo, hermano. Sí se lo digo. Dice la palabra del Señor que aquel que construyó una casa sobre la arena, dice, os diré, dice, ¿a quién es semejante aquel que oye la palabra de Dios? ¿Me están escuchando, hermano? ¿A quién es semejante aquel que oye la palabra de Dios, pero la pone por obra? Es semejante a aquel que construye una casa sobre la roca, y cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los pleitos, las diferencias, cuando vienen las escaseces, las enfermedades, no se cae. Esa casa no se cae. Ese matrimonio no se cae. Dios está hablando allí a hijos de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios oye la palabra. Los que somos hijos de Dios escuchamos la palabra. Solamente somos nosotros. Dios está diciendo que en medio de su pueblo, todos nosotros habemos
Un porcentaje que oímos y hacemos, y hay un porcentaje que oyen y no hacen. Dice, o diré a quién es semejante aquel que oye mi palabra y no la hace. No la hace. Es semejante a aquel que construye una casa sobre la arena y vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen las dificultades y la casa cae. Es un pueblo de Dios. Dentro de la iglesia suceden las dos cosas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es con Dios el problema? ¿Es con la palabra de Dios el problema? El problema es con nosotros. Que oímos y hacemos, oímos y no hacemos. Nosotros somos los responsables. Le preguntaban a una viejita y le decían, ¿cómo duró tantos años de matrimonio? Está celebrando más de 50 años de matrimonio usted en el día de hoy. ¿Cómo duró tantos años de matrimonio? Y llega la viejecita y dice, es que yo pertenezco a una generación en donde las cosas rotas no se tiraban, se reparaban. Y ahora vivimos en una generación en donde cualquier cosa que se rompe, hay tanta oferta y es tan fácil de conseguir las cosas que se tiran. Nosotros decidimos, somos responsables nosotros de romper o no romper. Eso es una decisión que cada uno de nosotros tomamos nosotros, de obedecer, de oír y cumplir la palabra de Dios o solamente oírla. Tal vez ustedes podrán decir, pastor, es que usted tiene un matrimonio precioso. Hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos pasamos por momentos buenos y momentos malos. Dios lo dice en su palabra. La tormenta viene para los que están sobre la roca, pero también para los que están sobre la arena. Para todos. Solamente la diferencia es que sobreviven aquellos que están sobre la roca. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan para un matrimonio desesperado. Yo soy el pan para los niños que están pasando hambre. Yo soy el pan para la solución para el mundo, dice. Esto me trae a la memoria el pasaje que está en Lucas 9, que les voy a pedir que por favor no lo busquen, en donde Jesús alimentó a más de 5,000 personas con pan y con pescado. Dice así, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya pasada, despide la multitud. Dice la Biblia que eran más de 5,000 hombres. Define un número aquí en Lucas, 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Si es una familia como la mía, somos 4. ¿Qué significa eso? Que eran como 20,000 personas. Y hay familias que son más grandes. Entonces, como 20,000 personas. Y dice así, dice, y el lugar está desierto, ahora dice, es ya pasada, despide la multitud para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse, dijo. Dadle de comer vosotros, les dice el Señor. Y ellos se quedaron allí. Pero alimentar 20,000 personas, ¿de dónde vamos a sacar pan? No tenemos el suficiente dinero. Se revisaron sus bolsillos, no hay nada. Dice, ¿cómo vamos a alimentar? Habían olvidado que su maestro es el pan de vida. Habían olvidado que su maestro es el que alimenta las necesidades. Y a veces nosotros también. Lamentablemente, hermanos. Saben, hermanos, que dentro de las mismas iglesias a veces, lamentablemente, nosotros como hijos de Dios, creemos más en un psicólogo que en el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Cuando viene una pareja, cuando viene un matrimonio, cuando viene una persona con alguna necesidad, decimos, vamos a llevarlo a terapia. El Señor dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué estás haciendo? Dice, dadle de comer vosotros. Ustedes, hermanos, cada uno de nosotros tenemos el pan para alimentar la necesidad de todas las personas. En estos días me despertaba, hermano.
Aunque algunos hermanos piensen que Dios no hace eso, Dios lo hace. Siempre lo hace conmigo y le doy gracias a mi Dios por eso. Me estaba despertando y el Señor me dice, no soluciones los problemas de las personas con terapias. El Señor, me estoy despertando en la mañana y me dice, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque la terapia, ninguna terapia pagó el precio en la cruz. Ninguna terapia, ninguno de esos hombres pagó el precio de la cruz. Ninguno de esos procedimientos pagó el precio de la cruz. Solamente mi sacrificio lo hizo. Eso no tiene ni autoridad ni poder porque no pagaron el precio. Mi sacrificio sí lo hizo. Nosotros tenemos el pan. Aquí en la iglesia está el pan para alimentar la necesidad de las personas. Nosotros lo tenemos. No la psicología, no las terapias, no ninguna de esas cosas. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y en ese momento, hermano, en ese momento, después de que Jesús multiplica los panes y da de comer panes y penes a panes y peces a toda esa multitud, en ese momento sobraron 12 canastas. 12 canastas. Dios dice, mi pan no solamente es suficiente para esta multitud, también queda pan aquí, queda pan suficiente para la gente que está afuera, para alimentar a las personas, para resolver los problemas de las personas que están afuera, para resolver las necesidades de esas personas. ¿Qué vamos a hacer con ese pan? ¿Lo vamos a dejar aquí esas 12 canastas llenas de pan, endureciéndose, dejando que se pierda, limitando el consumo solamente para aquellos que estamos aquí en estas 4 paredes? ¿O lo vamos a compartir? Lo vamos a compartir con la persona, con nuestro vecino que está al frente, con los que están a los lados, con el necesitado, con todas aquellas personas que necesitan de Jesús. Y todos lo necesitamos. Lo que pasa es que hay personas que no saben que lo necesitan, pero todos. Jesús dice, hay pan para todos. ¿Qué van a hacer con ese pan? ¿Van a dejar que se pierdan? Jesús le dice a una mujer cananea, le dice, no es bueno, dice, que haga eso, dice. El pan es para los hijos, no para los perrillos, dice Jesús a la mujer cananea. Y la mujer cananea le dice, sí, le dice, eso es verdad, Señor, eso es verdad. Pero también es verdad que tu pueblo está dejando podrirse el pan. También es verdad que tu pueblo no está consumiendo el pan. También es verdad que tu pueblo está dejando de caer el pan de las mesas y completo. Ni siquiera se los están comiendo para satisfacer sus necesidades. No podemos permitir que ese pan se pierda, hermanos. No lo estoy regañando, hermano. Solamente estoy compartiendo una realidad que está sucediendo en medio de nosotros. Igualmente, y dice, el Señor fue tomado como ese pan de vida y fue dado. Y fue dado. Para eso lo que acabamos de mencionar hace un momento. Igualmente nosotros, hermanos, somos tomados. Una vez más, tomar significa allí sin violencia, para usar con propósito, por voluntad propia. Significa tomar. Dice la palabra del Señor, dice así, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Él nos tomó a nosotros. Así como tomó a Jesús, también nos tomó a nosotros. Con un propósito nos tomó a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, a Jeremías le dice, desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. ¿De dónde te tomó el Señor? ¿De dónde te tomó el Señor a ti? A mí me tomó después de estar huyendo durante un tiempo de su presencia, me tomó el Señor ya bastante entrado en edad, comenzó a buscarme de
de que yo era un jovencito, pero lamentablemente no di el paso, no tomé la decisión hasta después que yo ya era un hombre de cierta edad ya. Cuando el Señor me tomó a mí, yo caí de rodillas, alcé mis manos llorando. Lloraba en la presencia de Dios por 2 motivos, hermano. Lloraba de gozo porque Él me había tomado. Y también lloraba de tristeza. Por tantos años, 34 años, hermano, que caminé sin el Señor. 34 años que caminé fuera de la presencia de Dios, cometiendo una cantidad de errores en mi vida. Dios nos tomó a nosotros. El Señor nos toma y nos toma con un propósito. Él nos toma con un propósito. Así el Padre nos toma y nos toma con un propósito. El Señor levantó el pan y dijo: este es mi cuerpo, y luego lo bendijo. En Mateo 13, 16 al 17 dice, el Padre le dice esto de Jesús. Dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, la palabra bendecir es una palabra compuesta de, dice, bendecir, hablar bien, decir bien de alguien. Eso significa la palabra bendecir, hablar bien de alguien. Aquí el Padre está hablando bien de su Hijo Jesucristo. Y ustedes podrán decirme, pero ¿qué beneficio tengo yo que la gente hable bien de mí? Cuando es el Padre, hermano, que habla bien de ti, sí hay muchos beneficios. Recordemos que Dios crea con el poder de su palabra. Dice la palabra de Dios en Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Con el poder de su palabra, Él hace las cosas. Y cuando Dios habla bien de nosotros, esas cosas se hacen realidad en nuestras vidas. Si nosotros la creemos. Si nosotros la creemos. ¿Cuál es el problema, una vez más, hermano? Por nosotros a veces. Y cuando yo digo de nosotros, hermanos, no crean que yo estoy platicando con ustedes creyendo que yo soy un mar de perfecciones. No lo soy, hermano. Yo también cometo errores. Yo también paso por momentos difíciles. Igual que ustedes. Pero también trato de afirmarme en la palabra de Dios. Hermanos, cuando no se hace realidad esa palabra. ¿Se han preguntado por qué, hermanos, ustedes, cuando la palabra dice tantas cosas bonitas, promete tantas cosas en nosotros? La Biblia está llena de promesas, aproximadamente varían, ¿no? Algunos dicen que son 7,000, otros dicen 3,500, otros dicen que son 2,000. Sí, depende de la forma como se desglosen las promesas, ¿no? Pero lo cierto es que está llena de promesas. Pero sin embargo, nosotros como pueblo de Dios, ¿cuántas de promesas de esas estamos viviendo? ¿Cuántas de esa palabra está haciendo realidad en nuestras vidas? Ya vimos, hermanos, de que esa palabra no se hace realidad cuando nosotros solamente la oímos y no la obedecemos. Pero también, hermanos, cuando la oímos y la obedecemos sin creerlas, tampoco se hace realidad. Tampoco se hace realidad. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos que el Señor dice en su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero si nosotros no nos apropiamos de esa palabra con fe, si no la creemos, esa palabra no se va a hacer realidad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vamos y obedecemos la palabra de Dios que nos dice a nosotros que diezmemos. Hay quienes no, pero hay quienes sí. Dice que diezmemos y ofrendemos. Y hay un pueblo que diezma y ofrenda. Pero si se hace por obediencia solamente, sin fe en lo que dice de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, tampoco hay bendiciones para nosotros. Se requiere que oigamos y hagamos y que creamos esa palabra para que sea realidad en nuestras vidas. Para que esas promesas de la palabra de Dios la podamos vivir y sean
una verdad en nuestras vidas. Se requiere eso, hermano. Cuando nosotros nos negamos a diezmar, cuando nos negamos a ofrendar, no estamos obedeciendo. Y cuando nosotros no obedecemos es porque de alguna manera no creemos. Alguien decía, cuando alguien quiere hacer algo, busca la forma y los por qué para hacerlo. Y cuando no quiere hacerlo, busca las excusas para no hacerlo. Y dentro de la iglesia también encontramos bastante de eso. Cuando nos negamos, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, buscamos excusas por qué no la hago. Y dice, porque acá y porque allá y porque etcétera. Pero si nosotros creemos la palabra de Dios, entonces somos bendecidos, dice. Luego dice el Señor que tomó de ese pan y lo partió. Lo partió. Nosotros sabemos cómo fue partido nuestro Señor Jesucristo. Dentro de un momento vamos a tomar ese pan, lo vamos a llevar a nuestra boca y nuestros dientes lo van a moler. Eso simboliza lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él fue partido. Dice la palabra del Señor, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní. Y dijo a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba triste, Jesús estaba padeciendo. Y después más adelante le dice, Padre, le dice Jesús, Padre, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no quería ser quebrantado. Jesús no quería ser partido. Jesús no comenzó a ser partido y comenzó a padecer allí en el monte de Getsemaní cuando le dice al Dios Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dice el Señor. En ese momento, muchas veces nosotros pensamos que Jesús comenzó a ser quebrantado cuando fue conducido a la cruz del Calvario. No, el padecimiento fue después de la Santa Cena, después que ellos fueron al monte de Getsemaní. En ese momento, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús oraba de rodilla, emanaba de su cuerpo gotas de sudor mezclada con sangre. Y eso es un fenómeno clínico comprobado, se llama eritematosis. Eritematosis se llama eso. Que la persona cuando está sometida bajo un sistema de presión tan fuerte, tan duro, la persona bajo un estrés bajo una depresión tan fuerte, la persona puede llegar a sudar sangre, literalmente, como grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios. En ese momento comenzó el padecimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿y ese padecimiento que comenzó a sentir el Señor Jesús allí, por qué? ¿Porque iba a ir a la cruz? Porque iba a ser sacrificado, porque su cuerpo iba a ser golpeado hasta abrir sus carnes, hasta abrir su espalda, porque su rostro iba a ser arrancado toda la barba, como un símbolo de quitar la dignidad, de quitar la identidad. Los sacerdotes judíos arrancaron la barba, de aquí lo jalaron y le sacaron barba con piel a Jesús. Barba con piel. Le clavaron la corona de espino y atravesaron su cráneo. Él fue sometido a una cantidad de tortura. Pero ¿era ese el padecimiento de Jesús? Juan, muchos años más adelante, Pedro, muchos años más adelante, cuando fue a morir en la cruz, dijo, heme aquí. Yo muero con gusto por mi Señor, dijo Pedro. Muero con gusto por mi Señor. Él murió por mí. Pero yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíquenme al revés. Y lo pusieron cabeza abajo, dice la tradición. Y fue crucificado al revés. ¿Por qué entonces Jesús estaba padeciendo tanto? ¿Por qué Jesús estaba sufriendo tanto allí en ese momento? ¿Por qué? ¿Era por esa experiencia que iba a pasar? No, no era por eso. El Señor Jesús sufrió un padecimiento que ningún ser humano redimido por la sangre de Cristo ha padecido. En ese momento, Jesús sabía que Él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad.
el Santo de Israel, el que nunca había conocido pecado, el que nunca se había ensuciado, por primera vez iba a cargar sobre él pecado. Por primera vez iba a estar sucio. Por primera vez él iba a estar inmundo. Jesús, el Dios encarnado, por primera vez inmundo. Él sabía que iba a pasar eso. Y ese era el motivo de su sufrimiento. También en ese momento sabía que por causa de esos pecados que no eran de él, pero que tomó y asumió como de él, él iba a ser separado del Padre. Nunca. Jesús nunca se había separado del Padre. Jesús nunca había estado separado del Padre. El único quejido de lamento que Jesús dijo en la cruz del Calvario es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era el motivo por el cual Jesús en ese momento estaba sufriendo y estaba padeciendo. Sabía que ese pecado lo separaba del Padre. Por primera vez en toda su existencia, Jesús era separado del Padre. Y porque también iba a ser tratado como un pecador. Y fue tratado como un pecador. Esa es la parte física que él estaba padeciendo. Cuando fue tomado, fue golpeado, fue abofeteado, le arrancaron las barbas, le pusieron la corona de espinos, derramaron su sangre por todo el camino. Esa es la parte donde estaba siendo tratado como un pecador. Cuando murió en la cruz del Calvario, donde habían dos más que morían junto con él, que estaban siendo tratados por sus pecados, por sus delitos, por sus crímenes, él también estaba siendo tratado como un delincuente. Por los crímenes de todos nosotros estaba cargando en ese momento. ¿Quién le gusta ser tratado como un pecador, hermano? ¿Quién? Nadie. A ninguno de nosotros nos gusta ser tratado como pecador. ¿Saben por qué, hermanos? A veces nosotros, cuando pasamos esas puertas, nos arreglamos, nos acomodamos, arreglamos nuestras caritas y entramos porque no queremos dar la apariencia correcta, la verdadera. Queremos dar otra apariencia. A veces venimos por el carro discutiendo cuando vamos para la iglesia y cuando llegamos ahí de repente nos bajamos y parece que sufrimos una transformación. Y todos muy contentos y nos tratamos en forma cariñosa y romántica. Qué linda pareja, dicen todos. ¿Por qué, hermano, lo hacemos? Porque no queremos ser tratados como pecadores. No queremos ser identificados como un matrimonio con problemas. No queremos ser identificados como personas que tienen problemas. Porque tenemos temor que nos rechacen si nosotros nos identificamos en una forma verdadera. Eso no significa, hermano, que debemos andar así. Significa que tenemos que ir por el pan. Por el pan. Y ahorita, hermano, la mano de Dios que da ese pan, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo con su mano, él dijo: tomad. Esa mano es la iglesia. Son los ministros los que dan ese pan a ese matrimonio que está en problemas. Pero no, el ocultar no soluciona, hermanos. ¿Saben por qué, hermano? Cuando el esposo abre la computadora y aparece una imagen pornográfica, ¿la mira escondida de su esposa y de sus hijos? ¿Saben por qué? Porque no quieren ser tratados como pecadores. Porque saben que si lo hacen, que si lo descubren, va a haber problemas. Y quizás hasta su matrimonio pierda. Ninguno de nosotros quiere ser tratado como pecadores, hermano. Y Jesús en ese momento estaba siendo tratado como pecador. Estaba siendo tratado como pecador por pecados que él no había cometido. ¿Qué debemos hacer? Pues ir por el pan. A los siervos de Dios, a los ministros de Dios que están preparados para ministrar ese pan a su pueblo. Ahora eso nos hace pensar a nosotros y nos hace preguntar, ¿es la muerte de Jesús entonces algo que debemos lamentar?
¿Es la muerte de Jesús algo bueno o algo malo? Ya que pues estamos celebrando en estos momentos la muerte, recordando la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es algo que tengamos que lamentar. Y cuando en estos momentos nosotros vayamos a participar de la cena del Señor, aunque Él haya sido quebrantado, sabemos que eso fue hechos de mucho dolor, de mucho sufrimiento para Él y para quienes estuvieron con Él en ese momento. Y cuando nosotros nos recordamos de eso, tal vez pueda producir en una forma retrospectiva un dolor, nos imaginamos del dolor que Él haya sufrido. No debe ser un momento de dolor. Debemos tomarlo nosotros como un momento de victoria. No es una transustanciación. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Significa de que cuando hay ciertas doctrinas que dicen que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ese pan verdaderamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso no es así. Es un símbolo. Esa copa verdaderamente se convierte en la sangre de Cristo. Eso no es así. Es un símbolo. Entonces, pero eso sí tenemos que participar dignamente. Con respeto tenemos que participar. Pero no en una actitud de luto. No estamos en un luto en este momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros, hermanos, así como Dios el Padre tomó a Jesús y lo partió, también a nosotros nos toma para partirnos. Nos bendice, nos toma, nos bendice. Él no bendice nada que no ha tomado. Él nos toma y nos bendice. Otra vez, Él no bendice nada que no ha tomado. Dios no está obligado a bendecir a aquel que no es su hijo. Dios no está obligado a bendecir, a proteger, a cubrir a aquel que no lo ha buscado, que no se ha entregado a Él. Me decía la otra vez una señora que visitaba en su casa, me decía, yo no sé por qué, decía. Llorando me decía ella, yo no sé por qué. Yo oro a Dios y Dios no me escucha, decía. Dios no me escucha. Tenía allí una cantidad de imágenes, con velas y un poco de cosas. Pues es lógico. No está orando al Dios correcto. Ese no es Dios. Esos son imágenes. Allí no está Dios. La palabra de Dios dice que Dios no escucha al pecador. La primera oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento. La oración que dice, Señor, reconozco que he pecado y hoy me entrego a ti. Entonces, Dios nos toma, nos bendice y después nos parte también a nosotros. Nos tomó como sus hijos, nos bendice como sus hijos y nos parte. Pero al igual que nuestro Señor Jesucristo, no queremos ser partidos. ¿A quién le gusta pasar por momentos difíciles? ¿A quién le gusta pasar por momentos de aprietos, por crisis? ¿A quién? Financiero, de salud, matrimonial. A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta ser partidos. Dice la palabra del Señor, dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue probado en todo. Él se compadece de nosotros porque Él lo pasó por todas esas cosas. Él se compadece de nosotros. Él sabe entendernos porque pasó por esas cosas. ¿Y por qué somos quebrados? Con el mismo propósito. ¿Por qué somos partidos? Con el mismo propósito. Y no vamos a poder ser útiles si es que nuestro carácter no se forma. Somos partidos para que nuestro carácter sea formado. Hermano, la palabra carácter significa grabar con hierro candente las iniciales del dueño. Eso significa carácter. Otra vez, significa grabar con hierro candente las iniciales del dueño. Eso significa carácter, hermano. Es lo mismo que hacen aquellas personas que tienen ganado y lo marcan. Le ponen la marca con la inicial del dueño para decir que donde se vea ese animal, dice, ese animal es de tal persona. Ese animal es de Pepe. ¿Por qué? Porque mira, tiene la P. Ese es su inicial. Está marcado ese ganado. En donde lo miren. Y también Pepe tiene el derecho de reclamar y decir, ese me pertenece porque tiene mi marca. Dios hace eso con nosotros porque quiere marcar su inicial en nosotros. El carácter lo necesitamos para todo, hermano.
absolutamente para todo en nuestras vidas. El carácter lo necesitamos. No podemos jamás tener una vida cristiana vencedora, triunfante, si nosotros no tenemos carácter. No podemos llevar un matrimonio que dure 50 años como el de esa viejita si no tenemos carácter. Porque al primer problema nos quebramos. Pensamos que el mundo se nos vino abajo y nos separamos. Si nosotros no tenemos carácter, hermano, no podemos serle fiel a Dios. Porque en la primera tentación lo vamos a traicionar. Nos vamos a caer, vamos a quebrarnos. El carácter es indispensable para todo. El éxito está sustentado en el carácter de las personas. Y Dios cuando nos parte para formar nuestro carácter. Para que nuestro carácter sea formado. Cuando nosotros pasamos por cierta situación, se revela nuestro carácter. La crisis, hermano, los problemas, revelan nuestro carácter siempre. En una persona que es fuerte de carácter, lo van a hacer más fuerte. En una persona que es débil de carácter, lo van a quebrar más. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones? Eso revela nuestro carácter. En una ocasión, entró una muchacha a la casa de su mamá, y la mamá estaba cocinando, y entró esta muchacha llena de lágrimas y llorando. Mamá, no sabe qué me está pasando, mamá. ¿Qué hija? ¿Qué pasa? Tranquila, hija. Pero no sabe qué problema tengo, mami. Y llorando, desconsolada esa muchacha. Estaba deshecha esa muchacha. ¿Qué hija? Tranquila, dice, tranquila, ¿qué pasa? Y la muchacha comienza a desahogarse con su mamá. Comienza a narrarle todo su problema. En ese momento, precisamente como su mamá estaba cocinando, tenía huevos que tenía metido para la comida que estaba haciendo, huevo duro. También tenía zanahoria y estaba preparándose un cafecito allí. Y llega y le dice a la señora, después que se desahogó la muchacha, después que lloró y pataleó y gritó y dio 5 gritos, etc. Llega, le dice la mamá, hija, ¿te has dado cuenta que estoy cocinando? ¿Qué mamá? Le dice, pero ¿cómo? No me interesa lo que estás cocinando, mami. ¿No me estás escuchando que tengo todos estos problemas? Y le dice, hija, tranquila. Sí, hija, si te estoy escuchando, le dice. Mira, date cuenta de lo que estoy cocinando. Esto es huevo. Esto es huevo que ya está cocinado, que pasó por fuego. Es huevo duro. Es huevo duro. Esta es zanahoria que también está cocinada. Esta es sin cocinar y esta es cocinada. Y este es café. Mira el huevo, obsérvalo. El calor lo puso duro. El calor revela nuestro carácter, lo que va a pasar con nosotros. La dificultad revela cómo vamos a reaccionar. Se puso duro. El calor lo puso duro. Algunas personas, las crisis los ponen dura. Dicen, no, se acabó. No te soporto más, mujer. Me voy de esta casa. A otros los debilita, como la zanahoria. La zanahoria estaba blandita. Con ese mismo calor, reaccionó en forma distinta a ese mismo calor. Estaba blandita, estaba deshecha. Como esta jovencita estaba deshecha. Y le dice, mira el café ahora, hija. Se acerca la joven. Huele sabroso. Sí. Porque el calor sacó lo mejor de ese café. El café olía sabroso. La situación que nosotros estemos pasando va a revelar nuestro carácter. Nuestra reacción va a revelar nuestro carácter. La mamá le dice, hija, te tengo una noticia. ¿Qué, mamá? El problema no es la crisis que tienes. El problema no es el problema que tienes. El problema no es lo difícil del problema tampoco. El problema es cómo actúas tú ante esa crisis. ¿Cómo lo enfrentas? Y si no tienes carácter, no vas a saber sacarlo. A todos nos gusta llevar un anillo en la mano. El oro es bonito. Y se ve bonito en nuestros dedos, ¿verdad? Pero no nos gusta el oro, el fuego que lo hizo bonito. Por eso el Señor nos quiebra a nosotros. En una ocasión, hermano, yo cuando yo me había convertido, tenía como 1 mes y medio convertido, tuve un problema dentro de la iglesia y dije, me voy de esta iglesia. Y estuve como 1 mes y medio sin congregarme, después que me fui. Cuando me fui yo, estoy caminando por las calles
y llego a la casa de mi mamá vivía en otro sitio, en otro sector bien lejos, y mi mamá ni sabía lo que me había pasado y nadie sabía lo que me había pasado. Entonces que yo me había ido de la iglesia. Y llego yo a ese sitio allá a visitar a mi mamá a la casa. Mi mamá vive en un edificio de 12 pisos, ella vivía en el piso 7. Y llego allá y cuando voy a entrar, viene saliendo un pastor bautista de allí. Y llega y hace algo muy raro, que a mí me llamó la atención en ese momento. Llega, me señala, me dice, tú me dices así. Yo lo conocía a él desde antes de convertirme, lo conocía a él. Y él sabía que yo me había convertido, pero teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Me dice, tú me dices, el Señor te dice, me dice, que no murió hombre por ti, que no murió un hermano de la iglesia por ti, que no murió ni siquiera el pastor por ti, que murió por ti fue Jesús. Así que si tú tienes un problema en la iglesia, no hagas responsable a Jesús. No hagas que el que pague el precio por ese problema sea el Señor. ¿Por qué te vas a enojar con el Señor si el problema no lo tuviste con Dios? Ni siquiera sabía, hermano, este pastor lo que me había pasado. Ni siquiera sabía. Era Dios que me estaba hablando a través de este hombre. No pude ni hablar. No pude ni decir palabra. No pude ni decir palabra. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo la verdad. Sin saberlo, él me estaba diciendo la verdad. Y cuando yo subí al apartamento de mi mamá, llego al apartamento de mi mamá, la saludo y le doy un besito y entro en lo que antes había sido mi cuarto. Y cierro la puerta y me pongo a llorar allí. Y lloro de vergüenza por lo que había hecho, que había revelado una falta de carácter. Cuando nosotros no tenemos carácter, hermano, nos resulta fácil irnos, mis hermanos. También el Señor lo dio. Dice el Señor que Él, tomad, dice, y comed de esto. Este es mi cuerpo. Él lo dio. Así como un doctor prescribe una receta a su paciente, le dice, tómese esto, le dice. Así Jesús dice, como un médico, como un doctor, esta es la medicina, tómela. Tómela, les dice a sus discípulos. Todos sus discípulos la tomaron. Todos sus discípulos, cada uno de ellos la tomaron. Y él le dice, tomad. Como el médico prescribe su receta. Pero hermanos, cuando el médico prescribe su receta, no es suficiente con tener la receta en la mano. Tenemos que tomarla. Si no, no nos va a curar. Si yo tengo un dolor de cabeza, por más que yo crea que esa aspirina me puede quitar el dolor de cabeza, si yo no me lo tomo, no me lo quita. Lo tenemos que tomar. Y Jesús es ese pan que quita ese dolor de cabeza, que sana las enfermedades. Si usted estuviera en el desierto y alguien le ofreciera agua, usted lo tomaría. Yo lo haría. Si yo estuviera enfermo y alguien me ofrece la cura para esa enfermedad, yo la tomaría. Si yo estuviera con hambre y alguien me ofrece comida, yo lo tomaría. Si yo hubiera cometido un delito y viene un juez y me dice, estás perdonado, yo tomaría ese perdón, hermano. No le diría, no, mire juez, mire, yo cometí un delito. Yo soy un criminal. Usted no sabe las cosas que yo he hecho en mi vida. Este no es el primer delito que yo cometo en mi vida. No lo haría. Si el juez me dice usted está perdonado, yo tomo ese perdón. Yo tomo ese perdón. Si en estos momentos hay alguien aquí que no ha tomado a Jesús como la medicina, no ha tomado a Jesús como el pan de vida, no ha tomado a Jesús como su Salvador, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para tomar del Señor. Jesús dijo, tomad. Nosotros, ese regalo de Dios es un regalo, es gratis. No es algo que cueste. Así como es gratis, el aire que usted está respirando en este momento, el aire que yo estoy respirando en este momento es gratis. Si yo quiero hacer la prueba, tapo mi nariz y tapo mi boca
y trato de mantenerme vivo sin respirar, no lo voy a lograr por mucho rato. En pocos minutos voy a estar muerto. En pocos minutos ya no voy a respirar. Porque ese aire, aunque es gratis, lo necesito para vivir. Si usted se tapa la nariz y la boca y hace la prueba, no va a vivir por mucho rato. La salvación es gratis. Pero porque es gratis, no significa que no tiene valor. El aire es gratis, pero sin Él no podemos vivir. La salvación de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por pagar nuestros pecados, aunque es gratis, sin eso no podemos vivir. Llegará el día que nosotros muramos, y dice la palabra, después de la muerte es el juicio. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta que sin Él no es posible seguir viviendo. Ante un matrimonio deshecho, nos damos cuenta que tampoco es posible que siga viviendo ese matrimonio sin Jesús. Ante una salud quebrantada, nos damos cuenta que tampoco es posible cuando la medicina ha fracasado, cuando todo ha fracasado, no es posible seguir viviendo sin Jesús. Cuando nuestros hijos están siendo criados y tienen problemas, manifiestan rebeldía y tantas cosas, y hemos probado terapias, hemos probado diferentes consejerías, diferentes cosas, nos damos cuenta que no es posible seguir viviendo sin Jesús. Si hay alguien aquí que no tenga a Jesús en su corazón, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y en este momento dice: recíbelo, recíbelo, hija, recíbelo, hijo, recibe del pan de vida. Ninguno de sus apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos, Felipe, ninguno, lo dejó con las manos estiradas, ni lo hizo esperar media hora con esa mano así extendida para aceptarle el pan. Todos aceptaron enseguida. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Jesús como su pan, como su Salvador, como el Señor de su vida, este es el momento. Le quiero pedir que nos pongamos de pies. No sé si hay alguien aquí que no haya aceptado al Señor, pero les voy a pedir que todos me acompañen a hacer la oración de entrega. Vamos a hacer 2 oraciones. Una, la oración de entrega, y otra para que el Señor para prepararnos a la Santa Cena. Hermanos, cada día mueren 230,000 personas. 230,000 personas. Nosotros no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Hoy es el día de salvación. Cuando yo me convertí, se hizo una campaña en donde había un hombre que estaba predicando, un evangelista, y dice: tú, le dice a uno que está atrás en una motocicleta, porque era campo abierto la campaña, tú. Y todos miraron hacia atrás, y el motociclista en forma desafiante se quedó parado. Le dice: tú, el Señor te dice, le dice, que si no te arrepientes, que si no te entregas a Jesús ahora, ya no tienes más tiempo. Y ese joven prendió su moto, ¡prum!,
Y arrancó en forma acelerada, enojado. ¡Chum! Arrancó. A vista de todas las personas que estaban ahí, se metió debajo de un camión de 18 ruedas. Murió delante de todos. Ninguno de nosotros sabe si después del día de hoy sigamos vivos. Si no has recibido a Jesús, hoy es el momento. Acompáñame a orar, hermano. Señor mi Dios, repetimos todos, hermanos. Señor mi Dios, yo reconozco que soy un pecador. Ahora, Señor, he entendido que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados. Derramaste tu sangre preciosa para redimirme de ellos y para que yo algún día esté en tu presencia. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo. Así como tomaste a cada uno de los apóstoles, Padre, así como tomaste a Jesús, tómame a mí. Y pásame por todo ese proceso, Señor. En estos momentos, Señor, yo te declaro como el Señor de mi vida. Y te doy gracias, mi Dios. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Hermano, la Santa Cena solamente está establecido por la palabra de que puede ser tomado por todos los hermanos que ya han confesado al Señor Jesucristo, pero que han sido bautizados. Si usted es bautizado, le pedimos que participe de la Santa Cena. La palabra de Dios dice que no podemos participar indignamente. No tocamos esa cita en Corintios. Pablo dice de que si nosotros tenemos pecados que no hemos confesado, si nosotros estamos en pleito, si tenemos con algún hermano, necesitamos arrepentirnos para poder tomar dignamente la Santa Cena. Y si usted está enojado con su hermano, está enojada con su hermana, y recordemos que nuestra esposa es nuestra hermana y nuestros esposos son nuestros hermanos, es el momento de pedirle perdón a Dios, pedirle que nos perdone y participar dignamente de la Santa Cena. Recuerde de que lo que hizo el Señor por nosotros, dijo el Señor, hacer esto en memoria mía. Cuando el pastor estaba diciéndome lo que había pasado conmigo, me estaba haciendo eso, recordando lo que Jesús había hecho por mí. Hoy vamos a recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a orar si hemos cometido algo que no sea correcto. Señor mi Dios, te damos gracias, mi Dios bendito, por este día, mi Dios amado. Te queremos pedir perdón, mi Dios bendito. Nos disponemos, mi Dios amado, a participar de la Santa Cena, mi amado Dios, y a recordar, mi Dios bendito, el momento que tú te entregaste, que fuiste partido, mi Dios amado, y que tu sangre fue derramada, mi Dios bendito, que tu cuerpo fue separado de tu sangre, mi Dios amado, lo que significa la muerte, mi Dios bendito. Nos hemos reunido para recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, mi Señor amado, para perdonar nuestros pecados, mi Dios bendito. Y queremos acercarnos a ti, mi Dios bendito, dignamente. Te pedimos perdón, mi Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por las faltas que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido, mi Dios amado. Te pedimos perdón, mi Dios amado, por las enemistades, por los enojos que hemos tenido, mi Dios bendito, con algún hermano, con alguna hermana, mi Dios bendito, con nuestras parejas, mi Señor amado. Queremos presentarnos, mi Dios bendito, limpio, mi Dios amado, a participar de tu cena, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.